Feliz día para todos. Es para mí un motivo de gran alegría compartir con ustedes esta propuesta que voy a compartir en este momento y lleva por nombre Aportes para un modelo de educación no formal basado en la búsqueda del sentido y propósito de la vida. Comenzamos con un esquema general para tener una idea de cuál va a ser la dinámica. Vamos a comenzar explicando, dando una breve pasada al panorama mundial de la salud mental y emocional y las investigaciones que están asociadas a este tema, a sentido y propósito de la vida. Vamos a hacer también un breve repaso al último informe de la UNESCO, publicado este año en el 2022, y a un informe de la Organización Mundial de la Salud que también está muy relacionado con este tema. Vamos a hacer una definición de sentido y propósito de la vida. Por supuesto, vamos a hablar sobre la educación no formal y cuáles son las ventajas de la educación no formal en esta propuesta. Y al final vamos a presentar esa propuesta del modelo con sus objetivos generales y específicos y unas reflexiones finales. Bien, existen estudios, estas personas que están aquí son todos investigadores. Y ellos, más que nada dentro de la rama de la psicología positiva, y ellos consideran en general que las personas que expresan, que hay personas que expresan haber encontrado el sentido y propósito de las vidas, de su vida, y lo que han encontrado en general es que el sentido de la vida es un indicador de bienestar psicológico y espiritual, de fortalezas psicológicas para la adaptación y el ajuste, es un marcador del crecimiento terapéutico y es un predictor significativo de los resultados deseables, bien sea rendimiento académico, adaptación profesional, felicidad y satisfacción con la vida. Y al mismo tiempo, el sentido de la vida es un factor de protección de la salud psicológica y física. Hay un estudio en particular que me pareció bastante interesante, elaborado por Díaz Norton Malloy y Malloy en 2014, donde ellos correlacionan el estilo de apego, espiritualidad y síntomas de la depresión entre individuos en tratamiento de abuso de sustancias. Y lo que ellos encuentran es que la falta de sentido último de la vida, que es una dimensión importante de la espiritualidad, está asociada con el abuso del alcohol y la adicción a las drogas, con la ansiedad y la depresión, y por ello proponen fomentar talentos creativos en las personas, pintar, escribir, darles oportunidades de servir a los demás, ayudarles a conectar con los valores fundamentales y su verdadero yo, y ayudar a descubrir el propósito y significado últimos como parte de su proceso de recuperación. Sin embargo, podemos observar que, eh, si bien es cierto que hay muchas personas que han logrado un alto sentido y significado en su vida, hay una gran mayoría de la población, una gran parte de la población, no podría decir mayoría, pero hay una gran parte de la población que no existen estudios, por más que busqué, no he encontrado estudios de la Organización Mundial de la Salud o de otras instituciones a nivel mundial que trataran y elaboraran qué es lo que está pasando en la sociedad con respecto a cómo se sienten, cómo están ellos, em, em, si se sienten satisfechos, si se sienten bien, si se sienten felices, si sienten que su vida tiene sentido. A nivel mundial no encontré ese tipo de información. Existe a nivel nacional en Reino Unido, en Estados Unidos, y así puntualmente todos dicen, todos coinciden en que sobre todo la juventud siente que no saben ni para qué están aquí. Entonces, sí, pero hay unas señales de alerta que son aún más
que son también indicadores, yo podría decir. Una es el consumo de drogas, lícitas e ilícitas, porque la droga es es un escape de la realidad. Bien sea de manera lícita, lícita se refiere a el uso de fármacos que están aprobados por las compañías farmacológicas. Y las ilícitas, bueno, ya sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, en este informe se descubrió que 269 millones de personas usaron drogas ilícitas en todo el mundo durante el año 2019, lo cual supone un aumento del 30% con respecto al 2018. En un solo año aumentaron en un 30%. Imaginemos cómo estamos ahora en el 2022. Con respecto a la depresión, encontré el dato de la venta de ansiolíticos. No he encontrado, por más que he buscado, información sobre cuántas personas en el mundo están sufriendo de depresión o en América Latina. Hay algunos datos, pero no son datos actualizados los que encontré. Pero sí, la revista Fortune, que es una revista especializada, y ella recopila sobre todo la parte económica de lo que reciben las distintas empresas multinacionales, entre ellas las compañías farmacéuticas. Y esas compañías farmacéuticas determinaron que la venta de ansiolíticos iba a aumentar un 28,2% en el año 2020. Todavía ellos no sabían lo de la pandemia. Entonces, bueno, imaginemos realmente cuál será el porcentaje a la fecha de hoy. Lo otro es la violencia. Eso es otro indicador de que la persona no encuentra un sentido, un significado en su vida. La Organización Mundial de la Salud en el año 2002 dice que cada año 1,6 millones de personas pierden la vida en algún acto de violencia. El otro dato es el suicidio. En la Organización Mundial de la Salud, nuevamente en el año 2019, dice esto, que el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes entre 15 y 29 años. Esto a nivel mundial. Esto es algo que realmente nos tiene que llamar a botón a todos nosotros. Necesitamos mirar bien qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en nuestra juventud, porque es la generación de relevo, como todos sabemos. Batista y Almond, ellos ah, ah, consideran que con respecto a esto, que existe una tradición que está orientada más bien a la patología en lugar de a la salud. O sea, estamos enfocándonos en los efectos, en los problemas cuando ya se presentan y no en evitarlos. Y lo otro es que estamos enfocando única y exclusivamente estos problemas al área de la salud, casi exclusivamente. Y eso lo que hace es que entendamos que nosotros no estamos aislados. Y lo otro es esa percepción de que el estudio del sentido de la vida se refiere únicamente a una pregunta filosófica. ¿Cuál es el sentido de la vida? Como que si es una pregunta que solamente uno puede abordarla desde el punto de vista filosófico. Y no es así. El sentido de la vida es algo realmente tan necesario como el respirar, porque es la función, el para qué estamos aquí. Y incluso es la esencia de lo que considero la espiritualidad, al igual que el grupo de espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, CEPAL, dice que la espiritualidad es esa naturaleza esencial que nos conforma y de la que surge la aspiración profunda e íntima del ser humano a una visión de la vida y la realidad que integre, conecte, trascienda y le dé sentido a la existencia. Y también es el dinamismo de búsqueda personal en tres direcciones. Una hacia el interior de uno mismo en búsqueda de sentido, hacia el entorno en búsqueda de conexión y hacia el más allá en búsqueda de trascendencia.
Entonces, estamos hablando de la esencia del ser humano, de eso que está en lo más íntimo de nuestro ser. Y es a lo que vinimos. Bueno, la UNESCO este año publicó finalmente este documento llamado Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación. ¿Qué pasa? Ellos reconocen que la educación hasta ahora lo que ha hecho es fomentar el individualismo, la competencia y el desarrollo económico por encima de la solidaridad, el cuidado de los demás y del planeta. Pero la forma como ellos pretenden abordar o solucionar esta realidad educativa es centrar la educación en tecnologías digitales, en el cambio climático, en el retroceso democrático, en la polarización social y en el incierto futuro de la esfera laboral. Como nosotros vemos aquí, podemos darnos cuenta de que es- ellos están abordando, a mi juicio, la realidad por sus consecuencias y no por las causas. Porque el mundo externo es un reflejo del mundo interno, de de nuestro ser. Y aún más, voy a explicar aquí algo que ah, yo sé que la UNESCO lo debe saber, pero yo lo voy a refrescar. Y se trata del concepto mismo de educación. Educare significa, por un lado, tiene un concepto etimológico dual. Por un lado significa criar, alimentar, formar, instruir, guiar al individuo. Tiene una función adaptativa, reproductora, por lo que se pretende es la inserción de los sujetos en la sociedad mediante la transmisión de determinados contenidos culturales. Eso es lo que hemos hecho por educación, ¿verdad? Pero educación tiene también otro significado desde el punto de vista etimológico y es educere. Educere significa hacer salir, sacar a la luz, extraer de dentro hacia afuera. ¿Qué? Lo que somos, lo que sentimos, lo que deseamos. En otras palabras, promover el autoconocimiento. Incluso Foucault, en el año 81-82, describe el proceso de educar como una acción determinada que va a efectuarse en el individuo, a quien se le tiende la mano para que pueda ejercer su soberanía de sí y encontrar en esa relación la plenitud de su felicidad. Entonces aquí lo que estamos hablando es, si nosotros buscamos nuestra felicidad, que es un camino largo, que es un camino que lleva toda la vida, pero siempre comenzamos a ayudarnos entre todos para poder encontrar ese camino dentro de cada quien. El resultado se va a ver fuera, se va a ver en nuestro entorno, porque así como la alegría es contagiosa, la felicidad también lo es. Sucede que la Organización Mundial de la Salud en el año 97 hizo un documento muy sencillo, muy pragmático, que se llama Habilidades para desarrollar la competencia psicosocial del ser humano. Esta propuesta se ha llevado a cabo en algunos países y el propósito de esa propuesta, fíjense que es mantener un estado mental estable en la persona y enfrentar los retos que esa persona tiene que tener en su interacción con los demás, su cultura y su entorno. Esta es una propuesta, digamos, básica, pero fíjense que aborda la toma de decisiones, la resolución de problemas, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, habilidades para las relaciones interpersonales, el conocimiento de sí mismo, la empatía, el afrontamiento de las emociones, el afrontar el estrés. Y ellos señalan que diversos factores de la sociedad deben estar involucrados en esto. En otras palabras, ellos combinan
la noción de que necesitamos empoderarnos, empoderar a la persona y darle las herramientas que necesita para poder acceder a las tecnologías, como dice la UNESCO, para poder ver qué se va a hacer con el cambio climático, pero desde un, un- un proceso interno, de trabajo interno, de desarrollo de esas habilidades que necesitamos para poder actuar. Y lo otro que me gusta es que ellos consideran, y es así, que eso tiene que estar, tiene que haber el aporte de los distintos sectores sociales. No es solamente la educación, no es solamente el docente. Hay, hay toda una gama de sectores que tienen algo que decir al respecto en esto. Entonces, con estos antecedentes, defino el sentido y propósito de la vida desde una perspectiva espiritual, fenomenológica y vivencial, a medida que una persona avanza, que una persona en su proceso de autoconocimiento va experimentando conexión, amor y valoración hacia todo cuanto descubre dentro de su ser, ese es el sentido, de manera natural comenzará a desear, proyectar y materializar ese bienestar interior en su hacer, que es el propósito, de forma original y única, por cuanto cada ser humano es original, único e irrepetible. Ese hacer, a su vez, retroalimenta y nutre al ser en una espiral ascendente sin final. El sentido y propósito de la vida dura a lo largo de nuestra vida. El sentido y propósito de la vida están interconectados. El sentido es un proceso entonces de autoconocimiento que lleva a la conexión primero conmigo mismo, al amor hacia mí mismo y a la valoración de todo cuanto se descubre dentro del ser de uno. Y el propósito es la materialización de ese bienestar interior en el hacer, que es equivalente a la autorrealización, lo que habla Maslow. ¿Qué pasa? Hay mucho se escucha muchísimo hablar, ay, buscando el propósito de la vida, busca el propósito de la vida, pero es nuevamente como tratar de mirar fuera, qué es lo que más o menos yo creo que encajo, cuando realmente necesito comenzar desde adentro, comenzar desde mi ser. La búsqueda de sentido y propósito es una espiral ascendente, donde ambos procesos, como dije, se retroalimentan y a su vez se transforman. Y una persona, oigan esto, alineada con su sentido y propósito de la vida, por supuesto va a ayudar a transformar a otros. Eso es, cuando uno está bien, uno quiere ayudar a los demás y actúa en beneficio de otros, sin excluirse, porque uno también se beneficia. Desde el impulso interior crea las condiciones para lograr metas y satisfacer necesidades espirituales, materiales y emocionales. Cuando una persona está alineada con el sentido y propósito de su vida, es una persona extremadamente útil a la sociedad, necesaria. Se vuelve como un imán que atrae y a su vez entrega. No puede dejar de entregar, no puede dejar de dar. Bueno, hablando ahorita de la educación no formal, porque la propuesta es con respecto a la educación no formal. La UNESCO en el año 1967 definió a la educación no formal como una actividad organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial para facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la población, tanto adultos como niños. En otras palabras, es esa educación que ahí dentro del concepto están las ventajas para la propuesta que nosotros queremos plantear. Queremos plantear una propuesta en la que se tenga la libertad
y sin embargo se haya una organización, una sistematización educativa para poder facilitar esas actividades que puedan fomentar la búsqueda y el encuentro del sentido y del propósito de la vida de cada persona. Viendo el modelo, vamos al modelo. El objetivo general de esta propuesta es estimular y consolidar en el ser humano la manifestación de su propósito y su autorrealización a través de la práctica del autoconocimiento en las distintas áreas de la vida. Y aquí falta algo. El objetivo general del modelo es visualizar la articulación y la integración de esas áreas de la vida que conllevan al ser humano hacia el encuentro de sí mismo, sentido, y su expresión creadora, propósito, en el marco de la educación no formal. Yo les voy a mostrar el modelo completo y luego se los voy a mostrar por partes, pero es para que visualicen cómo se ve el modelo completo. Como ustedes pueden ver, existen áreas, pero para no enredarnos tanto, yo comienzo por acá. Fíjense que en la parte superior vemos a un grupo de personas. Ahí están los que facilitan y los beneficiarios, digamos así. Pero a su vez, los que facilitan también son beneficiarios. Y seguramente los beneficiarios también van a enseñarle algo a quienes facilitan. Entonces, este es un proceso, como está aquí en la parte izquierda, es un proceso horizontal, es un proceso expansivo, es un proceso incluyente. No hay una jerarquía, es relacional. Necesitas relacionarte para ser y para crecer. Yo no soy sin el otro. Yo no existo sin el otro. El otro me crea a mí y yo creo al otro. En la relación está la creación de uno. Y a su vez es un proceso constructivo, se va construyendo, se va desarrollando. Y el modelo, fíjense que el modelo comienza con esta especie de flor. Podemos ver que esta flor está interconectada. Aquí nada está separado de nadie. Es coparticipativa. Todas las áreas necesitan ayudarse entre todas. Es orgánico porque esto seguramente se va ampliando, se va modificando, se va mejorando y es transformador. ¿Por qué? Porque todo esto eh, va a tener una, digamos así, un producto que va a ser infinitamente más ah, completo que lo que éramos al principio. Fíjense entonces que hay unas áreas, el área espiritual, que es la del centro, y ella se nutre de estas áreas. Yo consideré área motora y operacional, donde uno aprende a conocerse haciendo, el área cognitiva, donde uno aprende a conocerse discerniendo, el área del cuidado de sí y de su entorno, donde uno aprende a conocerse conviviendo, y el área socioemocional, donde uno aprende a conocerse observando. Los que somos investigadores y los que hemos estado también trabajando en el camino espiritual, sabemos la fundamental importancia que tiene la observación. En este caso es la observación de uno mismo, la observación de sí y la observación de lo que ocurre en el entorno, aprender a observar. Estamos hablando entonces de una educación no formal para una vida con sentido y con propósito. Y en estas áreas, yo planteo aquí, voy a poner mi carita por acá, que para el área motora y operacional se puede trabajar aspectos como música, dibujo, danza, movimiento, deporte, cerámica, cocina, construcción, reparación, artesanía, actividades lúdicas, agricultura, conexión con la naturaleza. En el área cognitiva,
metacognición, autoconocimiento, expresión oral y escrita, pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y uso de las tecnologías. En el área socioemocional, aquí a la izquierda, atención emocional a uno mismo, autoobservación, autoaceptación, empatía, conexión, colaboración, servicio, asertividad, resiliencia y longanimidad. Y en el área de cuidado de sí y de su entorno, conocimiento de su cuerpo, salud física y mental, alimentación y nutrición, conexión con el entorno sociocultural, integración comunal, emprendimiento, finanzas y ahorro, porque como ustedes pueden ver, esto no es algo que está en el aire. Este modelo tiene una realidad muy concreta, porque es la realidad, como decía yo antes, la que nos construye, la que nos hace. Y es de la realidad que nosotros identificamos quiénes somos y para qué vinimos. Entonces, cuando estamos ofreciendo este tipo por parte de todos los sectores de la sociedad, estamos ofreciendo este tipo de actividades, definitivamente esta área espiritual comienza a fluir, comienza a florecer y comienza a florecer dentro de la persona su sentido y su propósito. Los objetivos específicos, me vuelvo a poner por acá, de la propuesta, entonces, serían estimular la participación de facilitadores en las distintas áreas del saber, desarrollar programas de formación para esos facilitadores con herramientas para el autoconocimiento también para ellos y soporte didáctico, diseñar un sistema de seguimiento y de acompañamiento al proceso de todos los actores involucrados, difundir las actividades diseñadas a miembros de las comunidades clasificadas por grupos etarios, porque esto sería estamos hablando de educación para toda la vida, ¿cierto? Estamos hablando desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, padres. Crear redes de acompañamiento entre facilitadores y participantes y también entre facilitadores entre sí y diseñar indicadores de logro y descriptores que establezcan los avances alcanzados en las competencias, conocerse haciendo, conocerse conviviendo, conocerse discerniendo, conocerse observando. Esto que está aquí me lleva a la siguiente reflexión, que yo he encontrado, al igual que Víctor Frank, el significado de mi vida ayudando a los demás a encontrar en sus vidas un significado. Yo espero que esta propuesta haya sido del agrado de ustedes, que haya tenido algún significado y algún sentido. Y bueno, estoy muy abierta a las dudas, a los comentarios, a lo que ustedes consideren necesario que, que opinar o que comentar. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Bendiciones.